Hoy hemos quedado con Elena, una aragonesa que lleva 14 años enamorada de Bali y que nos ha dicho que llegará con un coche rojo. ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué tal, Elena? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, ¿cómo estás? Pues bien, perfecta. Menudo coche, ¿no? Flower Power. Sí, supercar. Bueno, un par de besos. Muy bien. Hey, ¿qué Hola, tal? hola, hola. Bien. How are you? Good, how are you? Apa kabar? ¿Bagus? ¿Qué es eso? Apacabar, ¿y tú Apa cómo kabar, estás? Ah, ¿cómo estás? O sea, que hablas español también. Sí, hablo Hombre, español, un sí, poco, después un de 14 años, ¿no? No habla español, le cortamos el cuello. Bueno, y el pelo parecido, ¿lo tenéis los dos? No, el pelo, bueno, yo creo que mucho mejor el suyo. Lo que pasa es que ahora ya empiezan a salir canitas y esas cosas que pasan con la edad, ¿no? ¿Y cómo os conocisteis? Él es diseñador de calzado. Entonces decidí hacerme unas sandalias y él se agachó, me dibujó el pie, me tomó las medidas, lo vi y dije, ahí va, ¡ting! Es mi príncipe azul. Y aquí estamos. Esta es mi tienda, Sol y Luna. Fabricamos ropa, jugamos mucho con diseños étnicos y un poquito en plan vestiditos románticos, como puedes ver. Tenemos zapatos fabricados directamente para volar, sin avión ni necesidad alguna de ningún tipo de transporte. Utilizamos los neumáticos de segunda mano de la rueda de moto, se lo ponemos como suela a los zapatos. ¿Hacéis buen equipo también a nivel empresarial, Wiwit y tú? Yo creo que sí. Cuando a él le gusta blanco, a mí me gusta negro. Cuando a él le gusta grande, a mí me gusta pequeño. Entonces, un día hacemos grande, otro día blanco, otro día negro. Entonces hacemos un poco de todo. Y como en el mundo hay gente que le gusta de todo, pues al final acertamos. Mira, se han ido a las 5 de la mañana a pescar, acaban de volver. Y traen sardinas frescúes, sardinitas frescas. Venid aquí que luego vamos a asarlas, vamos a hacer una barbacoa. Es un trabajo duro este. Súper duro. Le duele la mano de... Apaña y Asaki. El culo también dice que le duele. Al año, ¿tú sabes cuántos ferries indonesios se hunden con no sé cuánta gente? ¡Glu, glu, glu, glu! O sea que el mar aquí es peligroso, no es como el Mediterráneo que te metes y a nadar, ¿no? Hay que tenerle respeto. Les da miedo ponerse morenos. ¿Sí? ¿Por qué? Dicen que no quieren yadi y tam, no se quieren poner negritos. Los turistas que vienen aquí buscan lo contrario y ellos cuando los ven en bikini y rojos como un cangrejo se mueren de risa. Y los ves ahí debajo de un árbol. Mira, vamos a entrar por aquí al mercado. A ver qué tenemos hoy. Atún indonesio. Berapa satu kilo ini? 17.000 rupias el kilo, que es 1,30 €. Tienes chumi chumi, hay un pescado muy grande, largo también, que se llama maji maji. Es como un salmonete grande, ¿no? Es como un salmonete grande, pero la carne se parece mucho a la dorada. Mira, pues aquí ves pececitos de colores que la verdad es que da pena, porque luego, ¿cómo te los vas a comer? ¿Aló? Permisi, sorry. Bueno, zona de marisco. Aquí tenemos cangrejitos, calamares, gambas de todos los tamaños. Mira, aquí tenemos atunes bien grandotes también. 10 kilos. Este 20. 20 kilos. Este nos lo llevamos, ¿eh? Cógetelo, a ver si puedes. Misa. Pesa un poco, ¿no? A ver. Mungkin Wiwit bisa. A lo mejor Wiwit lo puede comer. ¡Guau! ¡Sansón! Uy, pesa mucho, ¿eh? Pesa, ¿no? Sí. ¡Eh! Mira, peluquería, tú. Wiwit, es hora de que te cortes el pelo, ¿eh? Esto no puede seguir así. Vamos a preguntarle. Más. Berapa ini kalau potong rambut? Ini teman sendiri, gratis. ¡Oh, gratis! ¿Corta gratis? No. Es que es su amigo. Y entonces dice, bueno, se lo corto gratis. Y digo, ¿y a este melenudo qué? Si le cortas, y dice, no sé. O sea que aquí ya empieza a haber intereses, ¿eh? Es muy fácil, muy moderno lo que el corte de pelo que le está haciendo. ¿Qué le está haciendo? Es el estilo modelo del año 2010. Por favor, estar preparados porque es la nueva moda y va a llegar a España dentro de nada. Pregúntale qué me haría a mí. ¿Qué dice? ¿Qué te va a afeitar la cabeza? ¿A cero? Sí. Creo que no.
Pues esta estatua tan pequeñica que tenemos aquí representa al dios Vishnu. Está en proyecto ponerla en alto, 150 metros de altura. Quieren que sea la estatua más alta del mundo. Cuando hemos venido, no sé si has visto que había un par de brazos ahí abajo. Está en proyecto también ponérselos. Luna nació en Zaragoza, supongo que sería un espectáculo aquello. Pues sí, las enfermeras iban gritando por ahí, por los pasillos del hospital. ¡Hay un nacimiento exótico! ¡Hay un balinés! A Wibi lo disfrazaron allí de color verde, ¿verdad? Bueno, el proceso del registro de Luna en el registro civil de Zaragoza fue espectacular. Nombre de la niña, Ada Luna. Apellidos del padre, no tiene apellidos. ¿Cómo que no tiene apellidos? Se ponía a meter los datos en el ordenador. Pepe, error, error. A ver, ¿cómo se llama? Subito. Pues muy bien, ponga Ada Luna, Subito, Tricio, Subito, Domínguez. Así que a Wibi lo metimos ahí como Subito, Subito, Subito.